Hola gente, ¿qué tal? Soy Kini. Bienvenidos, bienvenidas, poneos a gusto que vamos a cambiar de cartucho. Os damos la bienvenida, os doy la bienvenida en este caso a un nuevo cartucho. Esta vez estoy solo, de nuevo, como es costumbre un poco ya en esta sección. Marina no está, si nos seguís en Instagram, @traeteelcablelink, lo habréis visto. No sabemos muy bien cuándo volverá, sabemos que será pronto, pero no sabemos muy bien cuándo volverá, porque Marina empieza su aventura en las tierras escocesas, en las Highlands. Así que nada, eso requiere mucha energía, mucho tiempo. Así que nada, desde aquí le mandamos todo el cariño, todo el amor del mundo a Marina en su nueva aventura. Y nada, la próxima vez que la escuchéis ya pues tendrá acento escocés, seguramente. Así que para ir haciendo tiempo hasta que tengamos a Marina de vuelta, os voy a hablar hoy de un juego que me gusta muchísimo y lo vais a notar por todas las cosas buenas que voy a decir de él, que se llama WarioWare Touch. WarioWare Touch es un juego de minijuegos y salió a la venta junto a la Nintendo DS, siendo parte del catálogo de lanzamiento junto a juegos como Project Rogue, que también merece su mención aparte, pero ya hablaremos de él, o incluso Super Mario 64 DS. Este es el cuarto juego de la entrega, y el primero para la entonces recién estrenada portátil de Nintendo. Los locos, absurdos y rápidos microjuegos que nos proponían Wario y compañía ya habían tenido su hueco antes con un juego para GameCube y 2 juegos para Game Boy Advance. Para los menos jugones, el nombre de Wario puede resultar algo extraño, y a la vez algo familiar. Y es lógico. Wario fue diseñado como el principal rival de Mario, y su nombre, a pesar de ser tan simple como darle la vuelta a la M de Super Mario, no tiene su origen solo en ese pequeño truco. Warui es una palabra japonesa que significa malo, así que uniendo estos dos pequeños trucos, por así decirlo, ya tendríamos el nombre para la contraparte malvada de la mascota de Nintendo. Wario, a pesar de no acabar siendo el principal villano en la saga Super Mario, puesto que ocupa Bowser, se ha ganado un hueco importante e incluso envidiado por muchos otros personajes de la saga, teniendo más juegos propios que ningún otro miembro del equipo de Mario. Sus juegos se reparten en 2 sagas, Wario Land y WarioWare, siendo los primeros juegos de plataforma y los segundos juegos de minijuegos frenéticos. Además, Wario aparece en todos los juegos en los que le dejan: Mario Kart, Mario Party, Mario Tennis, Mario Fútbol, Super Smash. A pesar de ser un miembro importante de la familia Nintendo, la saga WarioWare no es desarrollada en exclusiva por la compañía nipona, sino que, a partir de la segunda entrega, los juegos han sido co-desarrollados por Intelligent Systems, compañía encargada de crear sagas para Nintendo tan importantes como Paper Mario, Fire Emblem o incluso la mismísima Metroid. Que sí, tranquilo, que ya sé que me estoy enrollando. Hablamos ya del juego en cuestión, ¿no? ¡Wario! Venga, va. Wario es un avaricioso aficionado al ajo que quiere hacerse de oro de la manera más rápida y sencilla posible. Esta premisa se repite en todos los juegos en los que aparece la contraparte amarilla y malvada del bueno de Mario. En este caso, Wario le roba a un ángel calvo que aparece de una alcantarilla una Nintendo DS, y piensa que si se dedica a vender una videoconsola con 2 pantallas, podrá ganar el doble de dinero. Así de absurda es la premisa de este juego, en el que el argumento tiene el mismo peso que la opinión de Tamara Falcó en los debates del hormiguero. Así que después de este ataque completamente gratuito y fuera de lugar a la hija de la Preisler, vamos a hablar de la jugabilidad. Como dijimos antes, WarioWare basa todos los juegos de su saga en una gran colección de microjuegos frenéticos y absurdos. Además, se encargan de dejar claro, ya sea en la portada o en la publicidad del título en general, que hablamos de microjuegos y no de minijuegos.
La diferencia está en el tiempo. En WarioWare Touch tendremos apenas 5 o 6 segundos para superar cada microjuego que nos proponen. Si lo conseguimos, pasaremos al siguiente. Y si no, perdemos una de las 4 vidas de las que disponemos. Si perdemos las 4 vidas, se acaba el juego. Conforme vayamos superando los microjuegos que nos presentan, la velocidad de los mismos irá aumentando hasta tener como máximo un par de segundos para resolver cada uno. Además, la dificultad de los mismos también irá aumentando conforme avancemos. Pero, por suerte, cada cierto tiempo tendremos un minijuego de más duración en el que podremos recuperar una vida siempre que lo superemos. El juego consta de 9 colecciones distintas de microjuegos, siendo el total de estos más de 180. Cada una de estas colecciones está protagonizada por un personaje diferente. Entre ellos, por ejemplo, Ashley, una adorable niña bruja que vive en un castillo y solo desea hacer el mal, o Mona, una repartidora de pizzas que sueña con ser rockera. Además, cada uno de los grupos de minijuegos tenía una jugabilidad concreta. Por ejemplo, tenemos los microjuegos de Kat y Anna, y si unimos sus nombres no será difícil entender qué teníamos que hacer para superarlo. Efectivamente, esta colección consistía básicamente en hacer cortes de 1000 maneras diferentes a través de los microjuegos que nos proponía. También tenemos la colección de Mike, escrito M-I-K-E, pero pronunciado igual que micrófono en inglés. Los juegos de este robot de karaoke con 2 micrófonos por antena consisten en soplar o gritar al micrófono incorporado en la DS. Nintendo hizo esto de mostrar todas las maneras posibles de jugar con su consola nueva mediante la mayoría de sus juegos de lanzamiento, pero ninguno lo hizo con tanto atino y tanto sentido como este WarioWare Touch. Pero bueno, una vez asentadas las bases de todo esto, ha llegado la hora de hablar del plato principal de este menú, que no es ni más ni menos que los más de 180 microjuegos que nos incluye este absurdo videojuego. A ver, esto va a ser intenso, ¿vale? Así que agarraos. ¿Estamos listos? Vamos allá, a ver. Explotar globos, matar moscas, despertar a alguien dando golpes en un bidón, esculpir un mármol, esconder a un caracol, diferenciar entre un nabo, una seta o una zanahoria, acariciar gatitos, borrar una pizarra, enjabonar a un hombre que se va a duchar, sacar la mina de un portaminas, encontrar diferencias, coger una tiza al vuelo, memorizar parejas, sacudir la fruta de un árbol, hacer cosquillas, tocar la guitarra, limpiarle la boca a un niño, girar discos chinos, abanicar, imantar metales, romper barrotes en una celda para dejar escapar a una princesa, frotar el arco iris para que sus migas llenen un cubo, encender las velas de una tarta, atrapar aros con un dedo, hacer estornudar a una nariz gigante, apagar un incendio forestal con una estatua de un niño orinando, pescar con red, construir un puente con bloques de hielo para un pingüino bebé. Todo esto es tan solo un pequeño ejemplo de lo que puedes hacer en WarioWare Touch. Y sé que podéis pensar que exagero con eso de pequeño, pero os aseguro que todas esas cosas las haréis en los primeros 3 minutos de juego. Los microjuegos son frenéticos y requieren habilidad y concentración, ya que al disponer de como máximo 6 segundos para realizarlo, tendrás que descifrar qué tienes que hacer con solo un leve vistazo a la pantalla. Además, para facilitar un poco todo esto, al comienzo de cada microjuego leerás en mitad de la pantalla una palabra, que puede ser frota, acaricia, atrapa o incluso plancha. El juego hace algo extremadamente bien, y es ser concreto. Los microjuegos son entre sí completamente diferentes. Todo varía de uno a otro, su música, su método de juego e incluso su apartado artístico, lo cual podría hacer pensar que es un caos y que es difícil saber a qué atenerse una vez terminas uno de ellos y te estás preparando para empezar el siguiente. Pero no es para nada así. La distribución de los elementos en la pantalla, esa palabra en imperativo que aparece durante un cuarto de segundo y la rapidez con la que te tienes que enfrentar a todo, hace que no sea nada difícil realizar cada acción. El juego se explica a sí mismo de una manera ejemplar, y hace que cada partida que eches sea, a la vez que frenética y rápida, agradable y divertida. Y ahí, justo ahí, es donde este juego se hace realmente único, en su sentido del humor. Las situaciones tan diversas, absurdas y sobre todo fuera de contexto que presentan cada uno de los microjuegos y el hecho de que tengas que resolverlo todo tan rápido hace que estés muy pendiente de todo lo que ves en pantalla. Al tener los 5 sentidos en el juego, el contraste entre conectar, por ejemplo, 2 cables para que se encienda una bombilla o
tocar las teclas del piano que te indica una profesora especialmente enfadada se hace mucho más grande y hace que cada situación sea más y más sorprendente que la anterior. Además, el hecho de que cada microjuego sea tan rápido hace que ir resolviéndolos uno detrás de otro se haga tan agradable como ver uno de esos vídeos en YouTube en los que cortan un trozo de plastilina en trozos idénticos, o uno de estos en los que caen las fichas de dominó a la par y te provocan como un orgasmo visual, ¿sabes? Pues este juego es un poco eso. Eso, sin más. No busca contar una gran historia, no busca conmoverte, no busca hacerte sentir lo que siente gente con la que cuesta empatizar, no. Este juego coge las situaciones menos extraordinarias para convertirlas en minúsculas descargas de adrenalina. El juego no te va a hacer reír a carcajadas, pero es muy probable que tengas una sonrisa durante todo el tiempo que lo estés jugando. Y eso, bajo mi punto de vista, es lo que verdaderamente lo hace grande. El juego, como dije antes, salió de lanzamiento junto a la Nintendo DS, con el objetivo de mostrar la cantidad de opciones que daba tanto su novedosa pantalla táctil como la inclusión del micrófono en la entonces novedosa portátil de Nintendo. Y lo conseguía hacer perfectamente, ya que en cada microjuego le darás un uso diferente al lápiz. Pero también demuestra una parte del potencial de la consola que quizá era algo más difícil explicar, y es la inmediatez que te da una portátil frente a una consola de sobremesa. A este juego es mucho más fácil dedicarle literalmente 2 minutos que a cualquier juego al que quieras jugar en una videoconsola conectada a la tele. Es una cuestión práctica, pero también es una cuestión cerebral, por decirlo de alguna manera. Si tú juegas 2 minutos a un juego que te requiera encender la tele y la consola, probablemente te deje con la sensación de que ha sido en vano. No has avanzado nada, en la mayoría de los juegos ni siquiera habrás terminado una partida por cortas y rápidas que estas puedan ser. Sin embargo, con literalmente 2 minutos jugando a WarioWare Touch, puedes haber agotado tus 4 vidas en alguna de las partidas, o al menos estar a punto de hacerlo, y cerrar tu videoconsola sabiendo que has jugado una partida completa, de principio a fin. Y esa inmediatez, esa poca importancia que tiene lo que cuenta y esa absurdez constante hacen que sea un juego perfecto para salir de todo. En la última fase del podcast, Marina y yo hablábamos sobre cómo se relacionan la salud mental y los videojuegos. Y la saga entera de WarioWare abre un melón muy interesante, que es el de los videojuegos como forma de abstracción. Juegos como Celeste, Gris o Rime, de los cuales hablábamos la semana pasada, ahondan en temas que afectan a la salud mental, tales como la depresión, la pérdida o la ansiedad. Esto, como dijimos entonces, es importante porque ayudan a que la persona que juegue y sufra estas circunstancias no se sienta aislado y vea que no está solo, y que su problema lo sufren muchas personas. Además ayudan a ver que estas situaciones tienen salida y a reflexionar sobre cómo nos afecta nuestro día a día y sobre cómo podemos gestionar nuestras emociones o incluso ayudar a nuestra familia o amistades que pudieran padecerla, en caso de que no la padezcamos nosotros. WarioWare hace chistes con caras graciosas y sonidos divertidos. ¿Cómo pueden entonces tener efectos al menos parecidos? Pues la respuesta, a pesar de todo, es bastante simple. A veces no necesitas reflexionar más sobre tu situación, ni sobre cómo superarla. A veces has llegado a demasiadas conclusiones y de hecho eso te pesa, porque las conclusiones son disparejas y no sabes cómo llevarlas a cabo. Entonces es cuando poder tener la cabeza enfocada en abrir una botella de champán para que unos muñequitos bailen, o recoger una pelota que bota con fuerza con un monigote con una cesta gigante en su cabeza, es una salida maravillosa a todas las cosas que te rondan la cabeza. A veces necesitamos parar aunque sea solo un rato, y que nuestra cabeza descanse de todo lo que tiene encima, y poder hacer hueco dentro para gestionarlo todo un poco más tarde. Y aunque los videojuegos no son ni de lejos la única afición o el único método para hacerlo, sí que es verdad que es uno especialmente bueno, ya que tiene un factor inmersivo del que carecen otros medios. WarioWare se hace grande en este aspecto. Es un juego perfecto para tumbarte y dejar respirar a la cabeza con tranquilidad. Y el hecho de que el ambiente que genera el juego sea tan limpio, tan amigable, tan simpático, tan alegre, hace que este periodo de descanso mental no sea solo tranquilo, sino feliz. Y en épocas como las que atravesamos ahora, creo que no está de más reivindicar esos ratos de desconexión. Otro de los factores que hacen grande esta locura de manos de la gente de Nintendo no la descubrí yo, sino que me la explicó mi madre.
Resulta que en mi familia la afición por el mundo de los videojuegos nos viene en todo caso más por mi padre que por mi madre. Y es curioso cómo eso ha dado un vuelco en los últimos años. Hace poco, mi madre, que es fiel seguidora del podcast, me dio una idea para uno de los programas. Y me comentó que sería interesante hablar de qué juegos pueden ser una buena puerta de entrada a este mundo para aquellas personas que no son aficionadas. Sin duda, WarioWare Touch entraría en cualquier top. Su accesibilidad es excesivamente sencilla y su atmósfera es muy amigable. Todo esto hace que sea muy sencillo entrar en él. Y de hecho, fue el juego con el que mi madre entró en este mundo. Ella había jugado antes, por supuesto, había jugado a juegos sobre todo de tipo de fiesta, tipo Bass o SingStar. Pero nunca me había pedido ninguna consola prestada, nunca me había dicho, Kini, déjame un rato que voy a jugar a la Play. Hasta que descubrió Wario. Kini, déjame la Nintendo para jugar al Wario. Esa frase se volvió recurrente en mi casa. Hasta que dejó de decirla porque se quedó ella con una de las Nintendo DS que había en casa y con una copia del WarioWare. Así que, para dejar de hablar en su nombre, le he pedido a ella que nos contara qué opina de este juego y si le ha llevado a probar otro juego diferente. Ella amablemente ha accedido, así que aquí tenéis a la auténtica Loli, a.k.a. mi madre. Bueno, pues mi experiencia con la Nintendo está basada exclusivamente en el WarioWare Touch. Es un juego que yo descubrí hace ya bastante tiempo y la verdad que el por qué me atrajo, pues porque eran unos juegos muy entretenidos, muy básicos, que consistía en ir jugando unos juegos de destreza que te iban proponiendo y conforme ibas avanzando en rapidez se te iban desbloqueando otros personajes que a su vez traían otros minijuegos. Cuando estabas con un personaje jugando, ibas avanzando en tiempo, te llegaba el juego del jefe, que era un juego un poquito más, sí, diremos que un poco más complicado para mí a mí me parecía que era un poco más complicado, pero cual traía el privilegio de que te daba vida si lo pasabas. Entonces cada personaje tenía su propio juego del jefe y había uno de los personajes que el juego del jefe consistía en matar unas moscas que se ponían en la pantalla de tu videoconsola. Con el lapicero le dabas y matabas a la mosca. Claro, la mosca cada vez iba viniendo más moscas, venían muchas moscas y nunca se estaban quietas en la pantalla, con lo cual te obligaba a que tú fueras matándolas y tenías que tener a su vez mucho cuidado de no presionar demasiado porque el cristal se te podía romper y entonces perdías. Ese era uno de mis preferidos. El WarioWare Touch me llevó a descubrir el Brain Training también, que bueno, era un poco más de destreza mental, para saber qué edad mental podías tener, y era una cosa que casi a diario lo hacía. Me llevó un tiempo que diariamente jugaba al Brain Training y de vez en cuando el Wario. Incluso cogí mucha destreza con el Wario y me llevó a pasar tiempo con la Nintendo. Y a su vez ya también descubrí el Profesor Layton, que yo diría que es mi juego preferido. Puedo decir que PlayStation he cantado algún SingStar o algo así, algún Bass. Sí que la Nintendo he manejado la Nintendo por ese juego, por el WarioWare Touch y por el Brain Training y sobre todo por el Profesor Layton, que a día de hoy pues me sigue atrayendo jugar. Y de hecho, bueno, jugué al primero, jugué al segundo y ahí voy ya con el tercero y algunos más que vienen por delante, jugando menos de lo que quisiera, pero bueno, me está haciendo que la Nintendo pues siga gustándome, a pesar de ser una persona que no me llama la atención los juegos de maquinita, como se suele decir, no me gustan. Pero bueno, esos en concreto sí, me han aportado mucho. Y también tengo que decir que he incluso empezado a jugar a Zelda.
Eso en parte es porque mi hijo me regaló una Nintendo para mí propia, o sea, ya no se la tengo que pedir. Muy seguidor de Zelda que es, pues aprovechó y también me puso Zelda en la Nintendo. Y bueno, también tengo que decir que mi mejor amiga es también una forofa del Zelda, se lo ha pasado no solo en Nintendo, sino que también en otras plataformas. Y bueno, un poquito por comentario de ella, es que está muy bien el Zelda, te lo recomiendo, juégalo, que verás. Pues también intenta jugarlo. No me atrae mucho, la verdad, pero bueno, ahí está y posiblemente alguna vez lo vuelva a mirar. Pero que es cierto que hoy, a día de hoy, y a día de que han pasado mucho tiempo, que dejé pasar también por medio un espacio de tiempo y me ha vuelto a enganchar otra vez el WarioWare Touch y sobre todo el Profesor Layton. Bueno, saludos a todos los integrantes de la familia Tráete el Cable. Pues ahí lo tenéis. Muchas gracias, mamá, por prestarte a las movidas de tu hijo. De verdad te lo agradezco con sinceridad. Sobre todo porque esto no se cobra. Como última curiosidad, decir que a pesar de que salió a la venta a la par que Super Mario 64 DS, juego con el que la competencia era casi absurda, dada la popularidad de este juego, WarioWare Touch dio un golpe sobre la mesa y lo superó en ventas como juego de lanzamiento más vendido junto a la consola. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado este cartucho, un poco más ameno o más alegre por lo menos que el último. Y nada, de verdad, Marina, que te queremos un montón, que muchísima suerte y a los oyentes que no os preocupéis, que la vais a tener por aquí prontito, ¿vale? Mientras, pues, quedáis conmigo, te quiero decir, es lo que hay, ¿sabes? No hay más alternativas. Yo intento meter a otra gente, meto a mi madre, yo voy buscando alternativas a que escuchéis solo mi voz, ¿vale? No os preocupéis. De verdad, gente, muchísimas gracias por escucharnos y recordad que podéis seguir el podcast a través de Spotify, iVoox y YouTube, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras dudas y lo que queráis. También podéis seguirnos en nuestro Instagram, Tráete el Cable Link, o en nuestro Twitter, Tráete Cable Link. Nada más, que juguéis muchísimo, gente. Hasta luego. Wario!